Ya te digo. Creo que ya estamos en vivo. Ok. Voy a esperar como unos segundos para ver si carga más. Ok. Ahí vas Sí viendo se cuántas. conectan. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, ya, creo que podemos empezar. Listo, ya está en live. Ok. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio en español. Para los que no me conocen, soy Sofía Domínguez, soy Community Manager de Galaxy y estoy en la parte de support. Este es un nuevo canal que tenemos para crear contenido y ayudar a nuestros usuarios o personas que quieran conocer más sobre generación de leads, automatización y todo lo que tiene que ver con B2B y LinkedIn. Entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos a Eduardo Coria. Eduardo Coria es consultor en estrategias y atracción y optimización de ventas. Él está en Monterrey el día de hoy, yo estoy en Francia. Galaxy es una startup francesa y prácticamente es una herramienta que nosotros ofrecemos como para optimizar tu manejo de generación de leads en LinkedIn. Entonces, si tienen alguna duda, al final de la presentación podemos hablar del tema. Si tienen alguna duda para Eduardo también, hay una parte en la que pueden hacer preguntas y respuestas y otra parte es el chat. Si tienen algún comentario, yo se lo voy a hacer saber a Eduardo. ¿Por qué hablamos de LinkedIn? Básicamente es porque es tu mejor aliado para hacer negocios. Entonces, si tú estás en B2B, básicamente tienes que estar en LinkedIn. Conocemos que no es un mercado, no es una herramienta que se use mucho, entonces en algunas partes del mundo, entonces queremos compartir con ustedes para que sepan cómo mejorar sus prácticas, cómo aprender a vender mejor, cómo comunicarse con sus leads. Entonces, si tienen alguna duda o alguna otra cosa, al final podemos comentarlo. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Sofía, gracias. Oigan, pues primero que nada, gracias por haberse conectado y los que se sigan conectando. Me encanta mucho platicar este tipo de temas porque pues, la verdad es que hoy en día invertir en publicidad siempre es buenísimo y más en plataformas como LinkedIn que te pueden generar, pues obviamente prospectos muy calificados, pero siguiendo ciertas estructuras que no las inventé yo, la verdad es que ya están en el mundo y hoy nada más se las voy a compartir para que ustedes las puedan conocer y que puedan ir haciendo más redituable esta inversión que hagan en plataformas digitales como LinkedIn, ¿no? Entonces, por aquí pues les voy a empezar a presentar el contenido, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes que empecemos con el tema en sí, que el día de hoy pues prácticamente es ayudarles a darles ciertas, bueno, voy a empezar a compartir antes de seguir. El día de hoy pues el objetivo es empezarles a dar ciertas, digamos que tácticas que nosotros hoy en día utilizamos para poder llegar a mercados que sí te van a comprar, ¿no? Porque existen diferentes tipos de mercados y la verdad es que a veces disipar el que sí contra el que no puede ser un poco complejo y puede llevar a cabo pues un proceso medio largo en lo que vas aprendiendo, identificando ciertas cosas, que el día de hoy lo único que busco hacer, mi objetivo es que ustedes logren acortar este tiempo y que puedan llegarle muchísimo más rápido a personas que sí les van a comprar, que es decir, que puedan generar ustedes un ROI de esa inversión que inicialmente hicieron, ¿no? Entonces, prácticamente, como ahorita les estaba comentando, pues lo que nosotros hacemos en Core, pues es crearte un sistema que te genere ventas, ¿no? Y es un sistema que mediante muchas cosas, como por ejemplo las que maneja Galaxy, que es generar todo un workflow de qué va a pasar antes, qué va a pasar después. Todo eso es una automatización que nosotros también generamos por medio de una narrativa que se hacen en contenidos, en la descripción del perfil meta, que hoy vamos a ver más adelante para que puedan ir ustedes entendiendo un poquito más. Pero bueno, básicamente ese es nuestro mayor enfoque, que es donde buscamos generarle mucho valor al cliente, ¿no? Que es generarle un sistema que sí te genere venta, ¿no? Por eso el día de hoy vamos a enfocarnos más en el perfil. Ahora, hay algunos síntomas que siempre me gusta primero tocar porque es muy natural que a veces podamos decir, oye, pues es que no sé si esta plática sea para mí, no sé qué voy a aprender esta plática. Entonces siempre me gusta como de cierta forma tocar síntomas que hoy en día tú puedes haber vivido o escuchado. Y si sí, pues con mayor razón es una plática que te va a funcionar muchísimo. Y si no, pues voy a anticiparme antes de que te sucedan porque ya los vas a conocer, ¿no? Uno de los síntomas o tres de los síntomas más normales, pues, por ejemplo, es invertir publicidad en una red social y no me generó ningún prospecto, ¿no? O me llegaron prospectos no calificados o me llegan mensajes con dudas completamente distintas a mi producto. Hay una cuarta que es muy usual, pero ya como que se me hace mucho ponerla, pero siempre la platico, que es
cuando mandas mensajes y no te contesta, ¿no? Que eso es, a veces pareciera hasta que te están dejando como en sí, no te están, pero lo tomamos personal a veces, como que, oye, pues no me contestó, algo hice mal, ¿no? Y tu Entonces, tasa de esa es la aceptación cuarta. en LinkedIn. La tasa de aceptación es súper baja cuando de verdad no estás llegando a la gente que necesitas llegarle. Exactamente, y a veces es una manera como lo tomamos más personal, porque pareciera que la persona nos está dejando en sin por algo, cuando es normal a veces. La verdad es que si ustedes conocieran bueno, más o menos el porcentaje de conversión que manejan las redes sociales y luego todavía si le agregamos el hecho de que no le estás llegando a tu perfil meta, pues obviamente la tasa baja muchísimo, entonces nunca es personal, por eso les digo este ejemplo porque es el más usual y creo que en una plataforma como LinkedIn se puede dar más, ¿no? Con los mensajes que a veces llegan y más con la ayuda que, por ejemplo, hace un Galaxy que te va a automatizar todo ese proceso, pero siempre está el factor X, que es a quién le estás llegando tú, que ahí sí ya es más nuestro trabajo poder hacer este perfileo, ¿no? Que el día de hoy les voy a enseñar ciertas tácticas para empezar con ese perfil y también para poderlo nutrir de cierta forma e ir viendo su interacción y saber si es o no es a quien estamos llegando, ¿no? Antes que siga, creo que este es el primer capítulo en español, ¿verdad, Sofía? Entonces, también qué padre que se están conectando todos al primer capítulo en español. Espero que les sirva Sí, creo muchísimo. que no, no sé si lo comenté al principio, pero sí, este es el primero en español. Esperamos tener muchos más. Y gracias, Eduardo, de verdad, por estar aquí en esta aventura de llevarlo en español. Porque, bueno, voy a comentar algo rápido que se me olvidó, porque también los tenemos en francés y en inglés. Soy la host en inglés, creo que algunos también ya han estado en estos episodios. Y Tuanon, el CEO, es el host en francés. Entonces, por ahí les voy a compartir el replay de esta plática y el canal donde pueden ver la playlist en español, francés, inglés y puedan seguir como nutriéndose de todo este contenido que tenemos para ustedes de forma gratuita. Súper bien. Oye, pues qué responsabilidad tan más grande me están dejando con el primer capítulo en español, pero al contrario, qué padre, me emociona que sea el primero en español y pues también agradecerles a ustedes porque al final de cuentas también ustedes están siendo parte del primer capítulo en español, Sí, entonces eso es bien interesante. gracias a ustedes Bueno, también. muy bien. Pues por aquí veo que se siguen conectando. Como ahorita les decía Sofi, si ustedes tienen preguntas en el Inter, con todísima confianza me las pueden por ahí. Sofi ahorita me platicaba que ella me las va a ir diciendo según vayan saliendo. Yo no tengo problema en interrumpir la plática, entonces ustedes con confianza me las pueden ir poniendo, ¿no? Ahora, bueno, como les decía, estos son 3 síntomas que a ustedes les puede estar pasando hoy en día. ¿Por qué es esto? Porque pues prácticamente no le estás llegando a tu perfil. Ahora, cómo te puede perjudicar esto en tu inversión? Eso lo vamos a ver más adelante, pero te puedo decir de una manera muy sencilla que es el hecho de tú no llegarle a tu perfil meta es que estás gastando y no estás invirtiendo. Entonces, ahí es cuando se hace una diferencia muy grande porque hay personas que pudiesen creer que, oye, invertir en redes o invertir en plataformas digitales o en herramientas digitales como un Galaxy no es redituable. Sí lo es siempre y cuando tengamos muy claro a quién le queremos hablar y cómo esa persona habla también, qué piensa, qué le gusta, qué problemas tiene. Que bueno, para no darles tanta información sin herramientas específicas, voy a seguir un poquito con la plática, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, no conocer esto, bueno, esto es lo que les decía, no conocer esto hace que gastes y no inviertas, ¿ok? 3 de cada 10. ¿A qué me refiero con 3 de cada 10? Es simple y sencillamente que tú tienes que de cierta forma hacer, no siempre aplica porque también depende mucho de la industria, pero tienes que hacer de cierta forma una proyección e identificar cuántas personas buscas que generen una respuesta del total que tú estás enviándole. Es decir, si yo tengo un estimado y quiero llegarle a no sé, quiero generar 20 leads, yo tengo que asegurarme que el porcentaje mínimo de conversión sean esos 20 leads. Entonces, con eso me ayuda a calcular el total al cual tengo que contactar. Por ejemplo, hagámoslo con esta ecuación muy fácil, ¿no? Oye, yo necesito 3 leads, pues obviamente no solamente ocupo enviar 3 mensajes, sino ocupo enviar 10 porque es natural que por porcentaje de conversión, por mil y un variables que a veces podemos no medir, cuando ya quitamos el tema de que no, es tu perfil, pueden pasar, ¿no? Puede ser que la persona o las personas no abran tanto un LinkedIn, puede ser que en este momento no vean tanto los mensajes. Entonces, nosotros depender totalmente del último porcentaje, bueno, del porcentaje que buscamos conseguir, obviamente va a ser cero redituable porque si yo necesito generar 3 prospectos, no nada más puedo hablarle a 3 personas, que creo que eso a lo mejor de manera natural por las ventas incluso tradicionales de cara a cara, pues creo que ya se sabía, ¿no? Es siempre considero un porcentaje mayor. En el caso de las plataformas digitales es más o menos en este estilo, ¿no? Por cada 10 personas
cuántas deben ser tu mercado y sobre eso tú haces una estimación total. Entonces, ¿sabes qué? Al último dices, pues necesito tener a lo mejor un total de, no sé, 50 leads para que el porcentaje de conversión en que se convierta, bueno, no tanto de un lead a un cliente, sino que hay una respuesta per se, me cuadre, que son a lo mejor 3, 4, 10, 15, ¿no? Entonces, sobre eso ustedes les ayuda a hacer mucha automatización de procesos, ¿no? Entonces, eso es una base. ¿Por qué? Porque aparte ustedes también en plataformas pueden empezar a medir, por ejemplo, métricas como costo por clic. Entonces, el hecho de que ustedes puedan empezar a darle un seguimiento a todas estas métricas donde te están dando las plataformas como, oye, ¿cuánto te está costando llegar a las personas que sí te están comprando, que sí están interactuando, etc., etc.? Pues eso también les ayuda a ustedes a poder identificar, bueno, ok, es un porcentaje o es un monto que el cual puedo asumir el costo de adquisición por cliente. ¿Por qué? Porque si le estoy hablando 50, pero están, no sé, respondiéndome 20 y de los 20 se generan 3 leads, pero esos 3 leads traen un ticket promedio de tanto, pues entonces toda la ecuación total me da para poder asumir estar perdiendo 40 leads de los que no me están contestando, ¿no? Básicamente, si ustedes ven, la constante es que voy a tratar siempre de aterrizar como temas de negocio, porque yo sé que todos aquí tenemos un negocio y buscamos crecerlo, en temas digitales, ¿no? Es decir, creo que a lo mejor mucha la información que les puedo platicar la conocen por temas de negocio, que es el costo de adquisición, no sé, todo el tema de la proyección de ventas, proyección financiera, pero todo eso tratamos de aterrizarlo aquí a la parte digital, que es como les decía en un principio, este entendimiento digital desde una aplicación, digamos, de negocios es lo que nos ayuda a generar un sistema que pueda generar ventas, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta número uno que ustedes deben solucionarse es, ¿qué solucionas? Bueno, esa es la básica, esa es la que creemos que debemos solucionarlo, ¿no? Pero algo que a mí me encanta decir aquí en esta plática es que realmente no es qué, sino a quién. Porque una vez que empiezas a preguntarte a quién, las respuestas se hacen súper, súper integrales o súper completas. Porque a veces, por ejemplo, me ha pasado mucho que con clientes, y eso está bien interesante porque ahí es donde le metes el factor humano y ese factor humano a veces es el que perdemos de vista y pensamos que nuestro producto lo están comprando por lo literal que resuelve el producto, pero nunca contemplamos el factor humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de mis clientes me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo vendo X cosa y soluciono X cosa. Y eso es lo que me compra mi cliente hoy en día, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos a hacer un análisis de su cliente, nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta que existe una diferencia muy grande entre lo que ellos están vendiendo, o sea, mi cliente, y lo que su cliente les está comprando. O sea, ahí existe como de cierta forma un error en la comunicación o en la interpretación. Yo como, no sé, como empresa, puedo asumir que mi cliente me está comprando Y, pero realmente mi cliente me está comprando X, ¿no? Entonces, a veces ese puente de comunicación al estar roto puede ocasionar que yo no pueda generar un real interés en mi usuario. Que si lo traducimos en un esfuerzo real o un esfuerzo tangible es, imagínense que ustedes desde este malentendimiento estén buscando generar prospectos, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Por medio de mensajes, y que su forma de cómo abordarlos sea por el entendimiento que ustedes tienen del que lo que les está comprando. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo y está bien loco porque yo creo que fue donde ahí empezamos a aprender, es con una aseguradora que nos contacta en su momento y ellos obviamente lo que decían es que pues obviamente el usuario lo que les estaba comprando eran los precios bajos, etc, etc, ¿no? Cosas que a veces son técnicas y desde ahí pudiéramos hacer toda una estrategia de ventas que sí va a generar prospectos, pero no lo suficientes, que si logras entender el lugar del qué al quién. Entonces, cuando nos metemos en un análisis, realmente lo que entendimos, para no ondear mucho en el tema, es que su usuario lo que les estaba comprando era el miedo a estar, o sea, bueno, lo que les estaba comprando era la seguridad de no estar en momentos críticos y no tener algo que le respondiera. O sea, como en este caso un seguro, ¿no? De gastos médicos. Entonces, estás hablando de un factor 100% humano que no tiene nada que ver con los beneficios que ellos ofrecen, con el precio que ellos ofrecen, con la aseguradora con la que están ellos afiliados, con la atención del vendedor. Ahí estamos hablando meramente de qué es lo que va a accionar que el usuario te busque. Ya lo demás, pues es donde meten ese proceso de venta y todo este show, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo Entonces, identificaron eso? Fueron, porque normalmente haces como algún test, lanzas diferentes campañas,
cuestionaste o entrevistaste clientes? ¿Cómo llegas? Porque yo sé que eso es verdad, la parte de que sepas que estás hablando con un humano a través de LinkedIn es esencial. Usar hola, primer nombre, apellido, no es hablarle a un humano, creo que también es mejorar mucho en cómo te diriges a la persona, porque a veces creo que se nos olvida mucho esa parte de que la personalización no significa que está, o sea, es gran parte de lo que te ayuda, pero acordarte que estás hablando con un humano es básico. Pero también sí, Sí. exacto, por esa parte de con qué quieren, pero ustedes cómo supieron entonces qué quería exactamente el cliente de la aseguradora. Yo creo que le diste a un punto muy clave, Sofía, que fue el tema de los humanos y pues eso siempre lo olvidamos, que estamos hablando con humanos. Te voy a platicar cómo lo hicimos en esa ocasión. Nosotros pues ya partimos del hecho de que estamos atendiendo una necesidad, o sea, que hay una necesidad humana que estamos solucionando, no tal cual, o sea, no nos dejamos sesgar ya un poquito con la necesidad técnica que pareciera que solucionamos, sino ya siempre, aunque el cliente nos platique toda la necesidad técnica que está solucionando, nosotros nos enfocamos más en el tema humano y casi siempre desde las preguntas que nosotros le generamos al cliente, porque tenemos una etapa de análisis, en la etapa de análisis nos metemos a profundidad en conocer a su cliente desde lo mismo que ellos ya han hecho, ¿no? Como ya ver qué usualmente te preguntan, o sea, hacemos varias preguntas junto con el cliente y al mismo tiempo, pues también se lanzan campañas, ¿no? Desde lo que partimos y entendemos en la primera etapa, asumimos que la necesidad humana pues sí, necesidad o emoción humana que estamos solucionando, a veces es esta o es esta, entonces desde esa duda, pues lanzas campañas y empiezas a ver reacciones, pero yo creo que va más desde un sentido de que ya ahorita nosotros entendemos que lo que hacemos es atender a humanos, no atender a negocios, ¿no? Entonces, final de cuentas, un negocio no es un negocio, no tiene humanos, incluso yo también, por ejemplo, por mis mismos clientes, lo primero que identifico es qué necesidad humana estoy solucionando con ellos. Es un tema de certeza porque quieren tener la certeza que van a vender. Es un tema de seguridad porque quieren tener seguridad que sus ventas van a aumentar o X, Y o Z. Entonces, entender mucho el tema de, o sea, partiendo del hecho de que tú siempre trabajas para humanos, no para negocios, y después de que haces esa distinción es, ok, ¿qué necesidad o cuáles son los dolores que tiene el humano al que le estoy hablando? ¿Cuáles son las aspiraciones? Usualmente cuáles son ese tipo de cosas en las que pierde el tiempo donde yo podría entrar. Como que ese entendimiento y en ese momento con el cliente, en base a las preguntas que le hacían a él, cuáles eran como los problemas más típicos y todo este show, fue donde dijimos, oye, se me hace que va por aquí. Y bueno, pues lanzamos la campaña, en su momento una campaña enfocada a todas las situaciones que ellos no querían vivir, sino haz de cuenta que nosotros la poníamos y le decíamos, oye, no te esperes a esto, y pues fue un boom, o sea, literalmente tenían una prospección demasiado abundante. ¿Por qué? Porque, insisto, le estábamos hablando al humano, no le estábamos hablando al negocio o a lo que creíamos que el negocio solucionaba. Muy distinto hubiera sido que pusiéramos lo más básico que es, oye, la promoción del seguro, que esto, que lo otro, oye, cuenta con este beneficio de X, Y o Z, ¿no? Que a veces pareciera que es lo atractivo. Sí, de hecho, en uno de los episodios en inglés aprendimos de cómo puedes conocer estos como pain points de tu cliente o ajá, de tu cliente que puede ser o de quién va a consumir tu producto, es también como el Quora, en plataformas donde la gente, pues desde leer como las opiniones que tiene la gente de los productos que compiten contigo o en dudas de foros que tienen como hola, me gustaría saber cuál es la mejor herramienta de automatización, esto me pasa, porque hay muchos foros de discusión donde puedes conocer como qué es lo que a tu cliente le duele para que entiendas cómo llegarle de la mejor manera, pero sí es verdad que, ajá, que entender que estás hablando con un humano es lo esencial. Sí, de hecho, ahorita más adelante vamos a ver un método que les voy a enseñar para que ustedes puedan identificar, porque lo otro más importante ahorita tocabas ese tema, ¿no? A veces pareciera, y en base a eso hacemos toda nuestra comunicación, que nuestro cliente está listo para comprarnos hoy. Y realmente yo les puedo decir que el porcentaje más bajo de su total de clientes potenciales o leads potenciales es el que está listo para comprarles hoy. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago toda una campaña de comunicación en base a o sea, y toda mi narrativa es cómprame hoy, cómprame hoy, cómprame hoy, cómprame hoy, ¿no? Muchas veces ahí podríamos tener un costo demasiado alto, o sea, nos podría salir muy costosa la campaña
porque realmente no estoy entendiendo que no todo el tiempo mi cliente está listo para comprarme hoy. Y ahorita lo van a ver cuando les muestre la gráfica, y eso nos pasa a todos. Es un tema realmente humano, no es un tema de mercadotecnia, no es un tema de ventas. Son etapas que un humano tiene antes de la compra de un servicio o de un producto, y es por un tema de emoción, es por certeza, por seguridad, por satisfacción, bla, 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 bla. Ahorita lo van a ver más adelante porque incluso les voy a poner un ejemplo humano que yo a la fecha hago o el procesito que yo hago antes de comprar una tontería, ¿no? Hasta desde un agua hasta lo que sea. Y realmente se dan cuenta que eso sucede todo el tiempo. Siempre sucede que estamos poniendo en práctica este procesito, ¿no? Ok, entonces, ok, Bien. ya, ahí vas a compartir entonces cómo llegar como a sus pain points, ¿no? Me imagino. Ajá, porque igual tenemos, Exactamente. Philip nos recomienda hacer una encuesta, totalmente de acuerdo, las encuestas sirven muchísimo. Espero que ustedes contesten la que yo les voy a mandar para saber cómo está el episodio de hoy. Porque de acuerdo a eso vamos a ir mejorando, entonces por favor recuerden que les voy a mandar una encuesta. Leonardo nos comenta que más que entender está en que la persona del otro lado se sienta que conversa con un humano y no con una automatización. Totalmente de acuerdo porque, ajá, de verdad que por meter un apellido y nombre dentro del mensaje, o sea, una variable de apellido y nombre no significa de que, ay, ya, van a sentir que estoy hablando con un humano. No, o sea, sí es hacerlo lo más ameno posible porque la gente recibe miles de mensajes, bueno, no miles, pero recibimos muchos mensajes todo el tiempo, demandas conexiones en LinkedIn, y si todo el mundo usa el mismo mensaje, usa la misma forma de llegarte, tienes que ser lo más humano posible y lo más creativo para, no tienes que ser creativo y mandar un video para que la persona abra tu mensaje, pero sí saber a quién le vas a llegar, como dice Eduardo, pero la parte de, ajá, que sí vas, la gente sabe que usas automatización. La verdad es que es algo del siglo XXI, pero sí, estamos siglo XXI, pero puede, o sea, lo puedes hacer lo más humano, lo más cálido. Al final sí, no, que no se nos olvide esa parte. Y Vanessa nos pregunta, ¿cómo hacer el primer acercamiento solo para dar a conocer el producto antes de forzar nada? Como la first date. ¿Algún tip? Ahorita, sí, claro, ahorita, claro que hay, no para las dates, bueno, también aplica, según yo, es un tema humano, pero No, ahorita lo van a ver más adelante en el tema de, es una gráfica o pues, sí, es una gráfica que les voy a poner ahí. Les va a servir mucho para identificar las situaciones en las que un humano se encuentra antes de hacer una compra de un servicio. Entonces, por ejemplo, yo siempre he pensado, y eso es un tema real, o sea, es un tema en la parte de la venta tradicional, en la parte de la venta digital, porque creo que es lo mismo, al final de cuentas, insisto, si entendemos que estamos hablando con humanos, deja de existir este paradigma de, es que en la parte digital se vende diferente a la parte tradicional, ¿no? Yo siempre he pensado que la mejor venta es la que no vende, o sea, es decir, el día que ustedes tengan un producto o un servicio con su empresa que en una simple plática pueda generar un interés de compra, entonces no estás vendiendo, estás realmente platicando el valor agregado de tu producto, tu servicio, y cómo lo vas a perfeccionar tanto, cómo, porque bueno, no sé si existe una perfección, pero bueno, cómo vas a buscar que tu producto genere esto desde un entendimiento de qué problemática principal estás solucionando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro que la problemática número uno que soluciona a mi cliente es la venta, pero no quiere decir que le voy a hablar sobre la venta, sino yo me refiero, baja todavía más el lenguaje o la conversación a cuáles son los síntomas que puede tener un cliente tuyo para poder creer que tiene un problema de ventas o asumir que tiene un problema de ventas, porque muchas veces, que eso lo vamos a ver, insisto, más adelante, ya sé que le hice mucha emoción, pero es que no me quiero saltar tanto los temas, pero la idea es que ustedes puedan entender en qué momentos el cliente empieza a tener ciertos síntomas, y esos son síntomas que ustedes tienen que saberlo sí o sí, porque ahí es una oportunidad de entrar. Pero no es una oportunidad de entrar a vender, insisto, no vamos a vender, vamos solamente a empatizar, vamos a platicar, y el día que ustedes tengan que seguramente ya lo tienen, ¿no? Ojo, no quiero decir que no lo tengan, pero seguramente el día que se empiezan a dar cuenta del momento en que ustedes tuvieron una plática, y por una plática, sea por red social o persona, se generó un interés genuino de compra hacia su producto o de saber o conocer simplemente más, ¿no? Es el famoso, oye, pues después platicamos un poquito más porque me interesó. En ese momento, nada más seamos un poco retrospectivos en qué palabras o qué cosas fueron las que hicieron este trigger, qué situaciones o qué dolores son los que le tocamos tantito al cliente para que luego de volada volteara. Y es ahí donde generamos esa diferencia entre hablar con un humano y hablar de una forma automatizada, ¿no?
¿Por qué? Porque, insisto, o sea, los negocios que generemos están hechos para crear problemas, pero los problemas los tienen los humanos, no los negocios. Un negocio per se yo puedo poner, o sea, dar una empresa ahorita y no va a tener problemas hasta que le meta un humano dentro de la operación, ¿no? Entonces, entender muy, muy bien eso es lo que les digo que les va a generar muchísimo mayor conversión o habrá las personas que sí les van a comprar porque de verdad, a mí me ha pasado con clientes grandes que te metes a la parte de su target o bueno, de su buyer persona y no lo tienen muy identificado. Es increíble y o sea, son empresas que tienen resultados muy buenos, pero ya que te metes al detalle, a la emoción, a temas muy específicos del humano, no lo tienen tan detallado, que eso es un plus, pues claro, porque cuando lo detonas, pues se hace muchísimo más el auge del producto. Pero bueno, ciertas de las cosas que yo les recomendaría tener, que pues probablemente esto lo podrían ver en cualquier plática, es obviamente una edad, porque tienes que saber segmentar, o sea, ya qué edad le quiero hablar, ¿por qué? Porque simplemente si tú logras un mercado de 18 a 25 años versus un mercado de 30 a 45, la conversación nunca es igual, la forma en cómo vas a abordarlos no es igual. Obviamente saber qué género, pues también eso te ayuda mucho. ¿Por qué? Pues porque cada género tiene sus temas. En el mismo, puede haber una problemática, pero cada género los puede ver de diferente forma, por X o Y o no, pero es bueno también para la segmentación. Afiliaciones, obviamente, también saber qué afiliaciones, porque desde ahí puedes generar una conexión humana, no a la venta, insisto. Yo creo que lo que más voy a hacer hincapié hoy es no persigan la venta, persigan la conexión. ¿Qué quieres En la decir con conexión se da la afiliaciones? venta. Entonces, desde ahí pueden ustedes generar una narrativa de conexión, ¿no? ¿Qué quieres decir con Perdón, Sofía, no afiliaciones? sé si me ibas a decir algo. Sí, 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 perdón. ¿Qué quieres decir con afiliaciones? Son Ah, como, con afiliaciones, sí, las cosas que les gustan, o sea, qué les ok. gustan hacer, qué preferencias tienen, eh, en general, ¿no? Oye, güey, leen libros, leen, no sé, o no, bueno, no, que le lean, que consumen, a dónde van, qué ven, todo este tipo de cosas que generan como el prototipo de persona en cuestión general, ¿no? Oye, se hace todo esto, pues más o menos va dirigido a este ámbito. A eso es lo que me refiero más o menos con afiliaciones. En estudios, pues es muy obvio, también para saber qué tipo de estudios tienen, desde ahí puedes iniciar una conversación. Obviamente la problemática principal que solucionas a la persona, ¿no? Pues eso ya lo platicábamos ahorita. ¿Y cuáles son las dudas? Para mí, una base, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que aquí en México es muy famoso, que es que te cae el 20, que por ejemplo eso se refiere cuando una persona se anticipa algo que ya tú tenías pensado, una duda que tú tenías, ¿no? Por ejemplo, estás en una plática y una persona te dice algo que tú ya habías pensado, es decir, una problemática que tenías y te la explica, ahí te cae el 20 y dices, ah, pues ya entendí. Caer el 20 es como, ya entendí, ¿no? Ya entendí por qué me pasa eso, ya entendí a qué o por qué me estaba sucediendo eso, bla, 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 ¿no? Una de las cosas que mejor te pueden funcionar en el tema de prospección digital o prospección también tradicional es anticiparte a las dudas frecuentes que tiene tu usuario. ¿Por qué? Lo van a ver más adelante en esta gráfica que les digo, pero básicamente porque a medida que tú más te anticipes, y eso es un tema también 100% a veces inconsciente, a medida que más te anticipes a las dudas que tiene tu persona buyer o tu usuario, esa persona te va a posicionar como un experto en el tema, ¿no? Es por eso que les digo que es muy famoso, por ejemplo, aquí en Monterrey se da mucho la carne asada, por eso se usan mucho los ejemplos de hoy, la carne asada, pero bueno, es tipo barbecue, una reunión, que cuando la gente está platicando, si tú conoces realmente las dudas que tu mercado tiene, tú puedes simplemente empezar una conversación de este estilo, abordando ciertas dudas y empezando a ver cómo reaccionan las personas y al momento de hacer esto, solamente sacas dos, tres cositas que tu empresa o tu negocio hace para solucionarlas y en ese momento vas a notar que las personas te van a decir esto que decía yo, ¿no? Oye, pues qué interesante, a ver si después platicamos, ¿no? Porque yo tengo algo similar, algo me está pasando. Ahí realmente no vendiste, realmente nada más conectaste, porque ellos se sintieron identificados con lo que tú ya sabes. De hecho, Insisto. sí, justo lo que está diciendo Philip en el chat está, o sea, comentó también como es la parte, LinkedIn es donde haces el primer contacto, donde vas, o sea, es ahí donde haces tu approach, conoces a la persona, te presentas, ajá, pero ya después de eso es sacarlo de LinkedIn y empezar tu como warming to lead para llegar a, ajá, para llegar a la venta, pero ajá, LinkedIn es el primer contacto, que es como ir a la carne asada donde me interesa, cuéntame más, pero ya de ahí te tienes que ir a hacer la otra parte, o bueno, puedes continuar en LinkedIn, pero ajá, justamente es el primer contacto, pero después de eso te toca ya sacarlo de ahí.
Exactamente. Ya es la parte donde le llaman, ok, ya es un lead, ya nada más tiene el proceso este donde tienes que empezarlo a enamorar un poquito más. Y bueno, ahorita que sacas ese tema, a ver, nada más quiero ver qué tanto falta para esa gráfica. Si no es que ahorita, acá está, ok. En esta gráfica es la que les platico que les voy a dar un poquito más de información, nada más que ver cuánto faltaba. Pero bueno, más o menos, ahora, una base que les voy a dar que es esencial es esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablábamos mucho de que yo te decía cómo generamos esta información con la aseguradora y mucho de esto pues, son las dudas que regularmente tenían las personas, etc, etc, ¿no? Lo que te decía que nos anticipamos a esas dudas. Ahora, esa información muchas veces la puedes sacar con investigaciones, como bien decía Philip, creo que con los QAs, todo este tipo de cuestionarios que puedes mandarles, pero también hay una importancia muy grande en lo que tú hoy en día ya tienes, si tu negocio hoy en día ya tiene operaciones, ¿no? Por ejemplo, por eso tenemos aquí la frase de tú ya sabes a quién hablarle para triplicar tus ventas. Es decir, ya no necesitas hacer mucho para poder triplicar tus ventas. ¿Y a qué me refiero? Simplemente te vas a tu histórico y te vas a tu base de datos que tienes actualmente y bueno, no tu base de datos, yo también te diría incluso tu reporte de ventas, ¿no? Porque a veces la base de datos no siempre son ventas, todavía a veces hay prospectos ahí que no has contactado, hay quienes se quedaron en cotizaciones. Lo mejor te diría que te fueras a un reporte de ventas que te incluyera nombre, la información de la base de datos y el monto que esa persona usualmente te compra, o si fue una sola compra, pues cuánto fue, ¿no? ¿Por qué? Porque está el método que pues, no, me imagino que todos conocemos, que es la ley de Pareto, que es el 80-20, ¿no? El 80% de tus ingresos vienen del 20% de tus clientes. Entonces, lo único que tú tendrías que hacer para perfeccionar la plática o para generar un poquito más de conversión en el cuestión de la prospección bueno, es una de las cosas que puedes hacer que yo te recomendaría muchísimo es simplemente voltea a ver tu reporte de ventas y obtén tu 80-20, porque ahí también está el tipo de cliente al cual te es más redituable hablarle. Es decir, si tú, por ejemplo, estás perdiendo el tiempo hablándole a 50 personas, pero esas 50 personas, a lo mejor, si realmente sacaras tu 80-20, dijeras, oye, a ver, ¿a quién realmente me costé hablarle? Entonces sacas ese 20% de clientes y empiezas a detallar todo lo que tuvo que ver en el proceso de negociación con ellos, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeras dudas? ¿Cuáles fueron sus segundas dudas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tardó el proceso? ¿Qué tamaño tiene la empresa? ¿Con quién hablé? ¿Con qué perfil? Etc, etc, etc. ¿Cuáles son las cosas por las cuales casi se cae el proyecto? ¿Cuáles fueron las cosas que bustearon el proyecto para que se cerrara? ¿Cuál fue el primer mensaje? ¿Cómo fue el primer contacto? Si empiezas a sacar pues obviamente que toda la información que incluyen el proceso de negociación que tuviste con este 20% de clientes, porque el 20% lo sacas en base a tu número de ventas, no tanto, o sea, entonces sacas el total de tus ventas y te enfocas en el 80%, pero te enfocas en generar cuánto es el 80% de tu 100% de ventas y luego te vas ahora sí a los clientes e identificas quiénes te generaron esa venta, ¿no? O sea, ese 80%, o quiénes son los que más metieron ese tipo de dinero. Entonces, ya que sacas ese porcentaje, pues ellos son los que hoy en día le llaman tus clientes ballena, quienes a lo mejor te están dando más que los demás. Y sobre eso, ahora sí ya puedes sacar un detallado del perfil y enfocarte única y exclusivamente en ese perfil. Es decir, en aumentar ese tipo de clientes que hoy en día te generan el 80% de tus ingresos. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces nos ha pasado que el cliente a veces nos dice, no, pero pues es que no sabemos ni a quién hablarle y cómo le llegamos y bla, 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 bla. Entonces, es que es bien sencillo. El paso número uno, que no te va a costar nada más que ciertos días de análisis, es hacer completamente esto, ¿no? Estructurar un archivo, generar la ley de Pareto, que es el 80-20, enfocarte en el 20%, descifrar todo lo que pasó con ese 20% y luego replicarlo y empezar a buscar más clientes de ese estilo, con esa forma, con esas dudas, para aumentar o sea, ya estás enfocándote a quienes sí te deja hoy en día tener como clientes e invertirle en procesos y herramientas, ¿no? Está buenísimo Ahora, este en método. la, sí, está buenísimo. La verdad es que te ahorra muchísimo tiempo y te ayuda mucho a enfocarte en lo que sí te va a dejar. Por eso la plática se llama cómo llegar a la gente que sí te va a comprar, que ahorita la vieron al principio en el tema de la presentación, porque realmente son personas con las que tienes mayor probabilidad de compra, porque ya entiendes muy bien y sabes cuáles son sus dudas, cuáles son. Es simple y sencillamente de repente voltear tantito a lo que ya tenemos y no tanto siempre estar buscando lo que no, ¿no? Una vez leí un libro yo que decía que porque, bueno, no está peleado con, pero dice, ¿por qué mucha gente
trata de pensar en think out of the box. A veces la respuesta siempre está adentro, no está fuera de la caja, ¿no? Entonces se me hizo como una propuesta, porque él no estaba peleado con la idea, dice, pero a veces existe una obsesión con pensar out of the box y a veces la respuesta siempre está adentro. Entonces, ¿con qué? Con lo que ya tienes hoy en día, nomás enfócate en conocer más de lo mismo y qué más hay, pues, o sea, qué más puedes hacer dentro de lo que ya conoces, ¿no? Totalmente, o sea, no, como decía, no, sí se trata de salirte un poco con tus mensajes de él, pero creativo no es voy a escribir un mensaje que le llegue y cuando lo abra, bla, bla, no, es más bien, ajá, está bien pensar como ve lo que a tus clientes ya les funcionó, cómo comunicarte con ellos y replícalo. ¿Para qué irte más allá de, ajá, a Exacto, exactamente, inventarte Sofía. cosas? Muy bien. Ahora, esto pues obviamente va con lo mismo que estamos hablando, ¿no? Dime a quién le vendes y te diré cómo duplicar tus ventas, porque es prácticamente lo mismo, es entender a full quién realmente le estás vendiendo hoy en día con esta práctica que les mostraba el 80-20, con lo anterior que son los datos que tienes que saber per se de tu cliente, porque insisto, no me gusta asumir, pero muchos negocios no tienen toda esta información trabajada y a veces ya están generando muy buenas ventas. O sea, no siempre tienen que estar en crisis para no tener esta información. Pero a veces el simple hecho de dedicarte a conocer más al humano que te está comprando, por eso es dime a quién le vendes, te va a ayudar a duplicar tus ventas. ¿Por qué? Porque obviamente todo este proceso de entendimiento, de saber realmente cuáles son los trigger points, que son los que tú atacas como negocio, te va a ayudar a poder hacer o duplicar tus ventas. ¿Por qué? Porque es nada más duplicar el mismo mercado que hoy en día te está comprando, ¿no? Me pasaba una vez con un cliente que mientras hacíamos todo este proceso de entendimiento de su persona buyer, pues él realmente él te decía, mira, honestamente no sé por qué me están comprando, pero pues me están comprando, la verdad. Y yo le decía, órale, pues qué interesante, y como que ¿por qué no le has dedicado tiempo a saber por qué te están comprando? Me dice, pues es que mientras haya ventas, pues yo creo que eso no se debe hacer, o sea, bueno, pues era una creencia que él tenía, ¿no? De que eso no se debe hacer. Yo creo que esos problemas vienen cuando no tienes las ventas. Entonces, a veces pueden pasar ese tipo de creencias, a veces no, pero yo creo que siempre es un buen momento de entender, porque, por ejemplo, la vez pasada con otro cliente, sé que toco muchos sistemas, pero bueno, es un cliente que es un investigador. No sé si me perdieron a mí o perdieron a Eduardo. Pueden escribir en el chat si no me ven o no ven a Eduardo. Se perdió Eduardo. Ok, bien. Bueno, no, no está bien, pero ahorita regresa Eduardo, yo espero. Nada más déjenme lo contacto para ver. Quedamos que si pasaba eso, él iba a entrar y yo lo esperaba, pero mientras podemos ir contestando dudas. Ya viene, creo. Ahí viene de regreso. Listo, estás de regreso. ¿Me Aquí escuchas? se nos salió un poquito. Sí, 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 perfecto. te escucho. Porque yo era como, no sé si era mío o no, pero bueno, ya todos contestaron que eras tú. De hecho, espera, llegó un comentario, una pregunta, que está cool. A ver. Em, ¿Y qué se puede hacer cuando estás en un proceso de Product Market Fit? Es decir, que no tienes tan claro cuál es el perfil de tu cliente. Tienes muchas hipótesis, pero si no tienes el volumen de ventas para entender qué puedes hacer. Híjole, yo creo que la respuesta a lo mejor va a quedar muy, muy escueta o muy vana, pero yo creo que la mejor respuesta es la prueba. Eh, no te quisiera decir el cómo porque no conozco también los ingresos, obviamente ¿cómo se llama? Pues la cantidad que puedas empezar a destinar a hacer estas pruebas, ¿no? Todo pero yo creo que la forma más sencilla y siempre lo va a hacer es hacer las pruebas porque realmente tratar de adivinar te puede costar muy caro versus tratar de probar. O sea, adivinar versus probar, pues ahí siempre va a estar el tema, ¿no? E insisto, recordemos que como le estamos vendiendo humanos, pues necesito saber cómo piensa mi hermano. A veces yo puedo tener una interpretación y realmente no es esa. Y no lo voy a saber hasta que lo pruebo, ¿no? Creo que, Y por ejemplo, lo que decía preguntar, ¿no? Filipe es muy cierto. O sea, le puedes Ajá, es lo que te iba a preguntar qué decir. buscan, ajá. O voltear a ver a tus competidores. Tus competidores, si tampoco tienes claro, al menos habrá productos o servicios similares a los que puedas voltear a ver y ver qué es lo que la persona le está interesando de ese competidor. Pero yo creo que preguntar a tu cliente es esencial. Si no sabes,
pregunta y hacer pruebas, como dice también Damián y como dice Eduardo. Es esencial que pruebes, pero si no quieres que te salga caro, igual voltear a ver a los clientes de los competidores, preguntar. Es válido preguntar qué busca tu cliente también. Claro, 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 claro. Sí, por ejemplo, bueno, no sé, yo puedo asumir que todos debemos conocer una persona que sea un amigo, un pariente incluso, que pueda tener el puesto o pueda conocer a alguien que sea la persona a la que buscamos comprarle. Entonces, ese tipo de pruebas son las que a lo mejor no te pueden costar. Oye, si yo conozco una persona que trabaja en una empresa y esa persona tiene el puesto a la que le busco yo llegar con mi producto o servicio, pues me voy a echar un café con la persona para entender un poquito más del producto, ¿no? O sea, hay pruebas que no cuestan, hay pruebas que pueden sí costar, como cuáles, obviamente, invertir en publicidad, investigación de mercados, análisis, todo este show, pero pues siempre también contemplemos el, oye, bueno, pues puedo indagar un poquito más en mi perfil con quienes ya conozco, o bien, como dices también tú, Sofía, hacer preguntas, preguntar, todo este tipo de QAs que puedas lanzar o encuestas, creo que te van a servir muchísimo para conocer más de tu mercado, ¿no? Y de hecho, Este, LinkedIn es básico para eso. O sea, es una de las tantas cosas que puedes hacer con LinkedIn. No solamente es generar tus leads, sino que preguntar a las personas como, oye, fíjate que tengo este negocio, ¿qué te parece? O sea, acercarte con ese tipo de temas. Por ejemplo, yo uso mucho LinkedIn para acercarme a community managers para ver cómo crecer la comunidad. No lo uso para vender Galaxy, no lo uso para vender la comunidad, simplemente es como, oye, yo hago esto, ¿qué te parece? ¿Qué haces tú? ¿Cómo intercambiar prácticas? Creo que también funciona mucho LinkedIn para eso. Entonces, es un arma súper, una herramienta, no un arma, una herramienta súper buena para ese tipo de cosas, para desde cuando empiezas con tu negocio y no conocer tus futuros clientes hasta para generar tus clientes, o sea, generar sí. alianzas, sí. Sí, sí, sí. Pues también, por ejemplo, en LinkedIn también hay muchos grupos, o sea, puedes unirte a grupos donde hay debate, bueno, no debates, pero hay temas ahí que puedan salir a flote, o sea, te puedes unir a grupos donde esté tu mercado meta y puedas entender un poquito más sobre eso. Pero a ver, insisto, siento que para mí el paso número uno siempre va a ser la prueba, porque a veces hay una frase que es, no me acuerdo ahorita el nombre, o sea, bueno, cómo va, pero nunca es bueno ser muy excesivos con la preparación antes que la ejecución. O sea, siempre es bueno tener una orientación. Ojo, no estoy invitando a que se ejecute sin saber hacia dónde, pero siempre entendamos cuál es esta línea donde, a ver, hasta aquí necesito saber para ejecutar. Obviamente, claro, después en el proceso sigo planeando, sigo observándolo, como queramos llamarle, ¿no? Pero nunca ser muy excesivos con la preparación antes que en la ejecución, ¿no? Siempre identificar cuáles son los datos clave que necesito para ejecutar, y desde la ejecución hablo desde mis posibilidades, como decíamos, oye, a lo mejor ejecutar es irme a sentar con una persona y platicar y conocerlo más, es hacer una publicidad, es lanzar en un grupo una publicación, oye, ¿ustedes qué preferirían A o B? Porque yo manejo este producto, no sé, mil y un cosas, pero siempre entendiendo a quién le voy a vender, cuáles son sus problemáticas, que esa sería mi recomendación, que fuera como la línea hasta ahí llegar y luego ejecutar. Lo que ahorita hemos visto es qué solucionas, a quién le vendes, cuáles son las características de esas personas, y entonces se ejecuta. La plantea una propuesta que le soluciona un problema específico, aduéñate de ese problema y pruébalo, a ver qué tal te va, ¿no? Y si no, te mueves a otro problema. Creo que por ahí podría ir un poquito la duda que nos hacían ahorita, ¿no? Sí. No sé hasta qué punto me quedé, Sofía, cuando estaba, antes de cortarme, pero bueno, les platicaba que las empresas que más invierten en investigación de mercados, pues son las más conocidas hoy en día, ¿no? Microsoft, Apple, Starbucks. Ahora, no sé si por eso sean las más conocidas o no, eso sí no se los podrá comprobar porque sé que hay muchas variables para que una empresa llegue al grado de ellos, pero veamos como la constante que es entender quién es mi mercado, porque algo que creo que nos enseñan las plataformas digitales es que el mercado, nosotros, creo que todos somos mercado de una empresa o un servicio o producto, tendemos a cambiar constantemente. Entonces, entender cómo va cambiando tu mercado y dedicarle cierto tiempo o presupuesto, como lo quieras ver, siempre va a ser muy bueno. Entonces, entender a quién le estamos vendiendo, claro que siempre te va a decir cómo duplicar tus ventas, ¿no?
Totalmente, es verdad esa parte de entender que va cambiando, van cambiando los gustos, van cambiando el comportamiento y así como ellos cambian, tú también tienes que empezar a enfocarte en tu comunicarte de mejor manera. Y no solo creo que, bueno, sí, tu mercado en general, sí, es verdad. Entonces, Correcto, exactamente. Y por ejemplo, ahorita lo que ustedes tienen aquí enfrente, pues es, por ejemplo, base de datos, nosotros le llamamos más como, pero no le llamamos, no es que le llamamos así, pero así es como lo vemos, base de futuras ventas. ¿Por qué? Porque, insisto, es a veces medio increíble ver que existen negocios que, insisto, no tienen que ser ustedes, pueden ser que ustedes sí lo tengan así, que la base de datos no la tienen tan trabajada para buscar una venta después de, ¿no? Una base de datos realmente es una orientación demasiado específica para poder generar una recompra, una venta o poder cerrar ventas que no se concretaron, siempre y cuando tengas ese enfoque en que tu base de datos es para eso, porque muchas veces el enfoque de la base de datos es, pues tengo ahí registrado quienes me contactaron, quienes me compran su teléfono, en caso de cualquier cosa, yo lo busco por ese medio, ¿no? Pero mientras le demos un enfoque a que la base de datos te puede generar recompras o ventas, creo que la información cambia por completo, ¿no? Y es una información que se vuelve muchísimo más estratégica, donde ya no nada más ocupo saber su nombre, teléfono y correo, sino ocupo saber por qué me compró, en qué mes me compró, o sea, cosas que a veces parecen completamente inservibles, pero les prometo que después de un cierto tiempo empiezas a identificar constantes que no sabías que estaban jugando en la ecuación. Por ejemplo, oye, ¿cuándo me compró? ¿Por qué medio me contactó o cómo lo contacté yo? Como les decía hace ratito, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que en el mensaje vi que hicieron clic con esa persona? ¿En qué temporada me compró? Cosas que, insisto, no las podemos ver como inservibles porque veámoslos como un enfoque en la parte estratégica, en la parte de ventas, pero son cosas que después de un cierto tiempo comienzan a generar cierto valor, ¿no? Y el hecho de ver, oye, qué chistoso que los clientes que tengo o que cerré el mes pasado, casualmente el 90, 70 u 80% los prospecté en junio. Entonces déjame ver en junio qué fue lo que cerré, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un cliente ahorita que estamos ayudándole a generar el tiempo que tarda en cerrar un prospecto. Y es un dato que no tengan ellos. Entonces, es reestructurar la base de datos para saber, porque aparte un tema que tienen ellos es que ellos, por ejemplo, su cliente le pide la cotización uno, pero luego esta cotización sufre 10 o 15 modificaciones. Entonces, empieza el número o la letra A y termina en la F, y es la F la que se cierra al último, la compra, ¿no? Entonces, ellos estaban tomando la F como su tiempo de prospección. Entonces, yo decía, no, porque está cerrando una venta en menos de un día, y eso no es factible. Entonces, te vas a la, entiendes qué fue lo que te cotizó, entiendes qué fue lo que te quitó. Entonces, tener toda esa información te ayuda muchísimo en el tema de la prospección, ¿no? Desde cómo vas a abordar al cliente, ya sabes qué productos son los que de manera inmediata te va a quitar de la primera cotización, entonces a lo mejor hasta los puedes quitar al principio o les puedes dar otro valor o explicarles al cliente el por qué te van a servir. Hay muchas cosas que puedes empezar a hacer mientras te dediques a generar una base de datos que te pueda generar a ti más clientes, ¿no? O obviamente que te genere iniciadores de conversación que puedan ser como datos cruciales como, oye, pues me contactó por estas dudas, no sé, el mes en el que me contactó, etc, etc, etc. Todo eso siempre ustedes veanlo como que aquí hay una mina de oro que si la robusteces lo suficiente, pues el día de mañana ya ni vas a batallar en buscar nuevos clientes porque ya vas a tener muy bien claro qué estás haciendo, quién estás hablando y de ahí puedes generar nuevas conversaciones con nuevos clientes, ¿no? Muy bien. Ahora sí, aquí viene lo bueno, es lo que tanto les había estado platicando antes, la ¿no? ¿Por famosa qué mis, gráfica. la famosa gráfica? Es que esta gráfica es oro puro, Sofía, ¿verdad? Es oro puro. Ahorita lo van a ver porque, insisto, creo que todos se van a sentir identificados porque todos hemos sido parte de este proceso y lo sigues haciendo de verdad. Y lo vas a seguir haciendo el resto de tu vida porque es un tema de emociones, no es un tema de compra per se, pero bueno, es el proceso de. Este proceso es el por qué mis publicaciones, que aquí vamos a un tema digital, pero realmente por qué no genero venta a veces, ¿no? Y mucho tiene que ver el entendimiento que tengo de mis clientes y el proceso, el momento que creo que ellos se encuentran, creo, porque no es la realidad, al momento de que hago toda mi prospección, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué aquí en el 3% dice saturación de publicidad? Bueno, el 3%, este es el 100% de tu mercado, o sea, es el 60, 20 y 7 y 3%, ¿no? Estas son etapas de un comprador. Aquí es lo que nos platicaban del first date, ¿no? Aquí vamos a más o menos a identificar en qué etapa está esta persona a la que tú le quieres hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 3% están las personas que hoy en día ya están listas para comprar.
Esas son personas que están buscando una información completamente crucial para comprarte, como promociones, como descuentos, como una situación específica que tú resuelvas, pero es una situación demasiado específica. Pero bueno, no hundíamos tanto ahí porque realmente creo que mueve más el tema de promoción y descuento. Son personas que si tú lanzas, por ejemplo, oye, tengo tal cosa a tal precio o lo tengo en descuento o ahorita hay una promoción de tanto tiempo, son personas que en ese momento te van a hablar, ¿no? Entonces, te van a hablar y te van a comprar, porque es muy diferente nada más que te hablen a que te compren. Son personas que te van a comprar que hasta dices, oye, pues ni batalla nada en el proceso, como que ya venía hasta bien trabajado y ni siquiera lo conocía yo, ¿no? Y aquí existe una saturación de publicidad, porque la mayor parte de las empresas invierten pues digamos, en estrategias de comunicación que van dirigidas a estas personas, ¿no? ¿Qué otro tipo de comunicación es demasiado clásico para el 3%? Es, mi producto soluciona esto y esto y esto y esto. O mi servicio te ayuda con esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Siempre hablando de nosotros, o sea, yo como empresa a ti que te soluciono, es más enfocado al 3%. Entonces, si ustedes hoy en día ven la mayor parte de las plataformas tipo LinkedIn, pueden de repente observar publicidades donde te van a decir, oye, nosotros te ayudamos a solucionar esto, esto y esto y esto, ¿no? Y tenemos una promoción en este momento de tanto, incluso en emailings, incluso en vía mensajes de LinkedIn. Entonces, está bien porque es un porcentaje de tu mercado, pero no puedes hacer toda tu estrategia de comunicación para este. Porque lo que te digo es, aquí está una saturación de publicidad en la mayoría de las empresas. Entonces, imagínate, si de por sí nada más es el 3% y aún así existe una saturación de publicidad, realmente no te está tocando el 3% de tu mercado, te está tocando solamente un cierto porcentaje, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con el 17%? Ahí les va. El 17% son personas que hoy en día no están listas para comprarte, pero tienen identificado una problemática que no han solucionado. Es decir, ellos hoy en día a lo mejor están más cotizando, puede ser así como más coloquial, ¿no? Están cotizando, son el famoso de, ok, vamos a tener una llamada, te escuchan y después pareciera que el prospecto se murió porque no me contestó ya, tuve la llamada, le platiqué más información, pero también depende de la información que le has platicado, pero pareciera que se murió el prospecto. ¿Por qué? Porque ya no tuve más respuestas, ¿no? Entonces, estas son personas que hoy en día no están listas para comprarte, perdón, sino quieren saber más información crucial, como el tema de qué situaciones realmente solucionas conmigo, ¿no? Porque ya tienen muy claro cuál es la problemática que tienen, nada más que no han hecho nada al respecto. Es decir, tengo un problema de ventas, pero no he hecho nada al respecto. Están evaluando opciones, digámoslo así, ¿no? Luego está el 20%. El 20% son personas que hoy en día tienen un problema, pero no están buscando la solución. Es decir, esas personas hoy en día, si, por ejemplo, si al 17% y al 20% tú les avientas una promoción de tengo un descuento en este momento, cómprame ahora, bla, 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 para ellos va a ser completamente indiferente porque no están buscando esa información ellos. El 17% está buscando razones para saber que eres tú quien puede solucionar el problema que ya identificó. El 20% tiene un problema, pero no está buscando quién se lo solucione, solamente sabe que tiene un problema. Entonces el 20% necesita entender que conoce su problema. A él no le interesa saber lo que incluye tu producto, lo que incluye tu servicio. A él le interesa saber que eres un experto en el problema. Y aquí, por ejemplo, me voy para atrás cuando les decía la carnita asada, donde si nos anticipamos a las dudas, ahí sale una forma empática de conectar con el problema de la persona, no con lo que incluye mi servicio, sino con el problema que tiene la persona. Esas son las personas que te van a decir, oye, pues un día deberíamos platicar, ¿no? Para conocernos más o para que me platiques un poquito más de tu producto. Si se dan cuenta, cuando eso sucede, ahí él pasó del 20 al 17%. Él ahorita no quiere saber tus costos, quiere saber un poquito más de ti. ¿Por qué serías tú mi mejor opción? Que esa sería la pregunta base del 17%, ¿no? Y Y ahí entraría, entonces, perdón, 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 ahí entraría la parte de nutrirlos con contenido, con una campaña de email marketing, de contenido por LinkedIn, o eso entra más para abajo. no, no. Haz de cuenta que cada uno, de hecho, ahorita es donde iba a tocar ese tema. Cada uno, la sugerencia que yo te haría es que para cada uno haga cierto contenido. Es Ok. decir,
Yo te diría que, por ejemplo, si vas a hacer contenido enfocado a la venta, lo hagas para el 3% y contemples que únicamente el 3% del 100% de que le vas a hablar te va a interactuar. Entonces, si ya tienes tú entendido eso, no puedes aventarle todo el dinero a la publicidad del 3% porque se te va a ir mucho dinero. Entonces, siempre trata de segmentar el contenido según la etapa del usuario, porque aquí viene lo más interesante. Tu chamba no es hablarle nada más al 3% o enfocarte al 3%. Tu chamba es enamorar al del 60%, porque es una cascada, es un efecto cadena. Mientras más le dediques el tiempo al 60%, más vas a generar el 20%, y mientras más generes 20%, más vas a generar 17%, y mientras más generes 17%, te prometo que el 3% está solucionado, porque ya tienen mucha información de ti. Entonces, yo te invitaría a que tus planes de contenido, ahorita les platico que es el 60%, yo te invitaría a que tus planes o tus contenidos, ya sea, por ejemplo, el email marketing, toda la parte de los contenidos que vas a generar, por ejemplo, para un LinkedIn, cómo vas a abordar a tu prospecto, que generes y tengas muy claro que, por ejemplo, si vas a contactar a una persona en frío, esa persona no está ni en el 3 ni en el 17, probablemente está en el 20% o en el 60%. Entonces tú no puedes abordar a alguien diciéndole, oye, yo soy tu mejor opción para solucionar tu problema, porque él te va a decir, ¿y tú cómo sabes cuál es mi problema? Tú no conoces de mí, ¿no? Ni tampoco puedes decirle, oye, tengo una promoción para ti del 100%, digo, del 20% de descuento, porque te va a decir, pues, ¿tú cómo sabes que estoy listo para comprarte? Pues ni siquiera te conozco. Pero si tú le abordas más por las problemáticas que él tiene, ahí probablemente pueda haber una conexión. O, por ejemplo, aquí lo que tú tendrías que hacer en el 20%, como ella tiene un problema, entonces ahí nada más tienes que empatizar con el problema. Oye, ¿no te ha pasado? Es el famoso no te ha pasado. ¿No te ha pasado esto? Y cuando te contestan un sí, hay un tema de conversación. Si te contestan un no, pues no le sigas porque pues, obviamente no es un prospecto, ¿no? Pero oye, ¿no te ha pasado, por ejemplo, una pregunta que yo hago mucho es, oye, ¿no te ha pasado que inviertes en publicidad y no ves ninguna, o sea, no ves cómo te repercuten las ventas? No, pues sí, sí me ha pasado. Ah, déjame te platico por qué pasa esto. Pero si se dan cuenta, no estoy diciendo ni qué vendo, ni cuánto cuesta lo que vendo yo, ni nada. Le estoy dando totalmente información de valor al cliente, creo que ahorita que es lo que tú preguntabas un poquito, Sofía, como en la parte de nutrir con contenido, creo que nutrir es más darle valor que vender. Entonces, por ejemplo, en el 60%, que es donde está la mayor parte de tu mercado, que casi nadie se está peleando. ¿Por qué? Porque involucra eso, nutrir. Nutrir a veces involucra más creatividad, en qué le voy a dar, cómo lo voy a llegar. En el 60% está la persona que ni sabe que tiene un problema, ni sabe obviamente tu existencia, porque pues no sabe la primera parte, ¿no? Entonces, a esa persona, ¿cómo la vas a activar o cuál sería un trigger point? Es la conciencia, hacerle saber que tiene un problema. Entonces a él le vas a decir cuáles son los síntomas más comunes que puede tener hoy en día si tiene este problema. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene su trigger. Aquí yo hablo de síntomas, aquí hablo de empatizar con problemas y aquí hablo más de por qué ahora sí yo soy tu mejor opción. ¿Qué me avala a mí el hecho de saber que yo tengo conocimiento de estos problemas para ser tu mejor opción? Y aquí sí podemos empezar a tener una conversación más enfocada a mi producto, pero siempre hablándole a la persona por lo que a él le va a ayudar. Y en el 3% te prometo que ahí sí entramos en un tema de precio. Pero, insisto, si tomamos en cuenta que le estamos hablando humanos, acuérdense mucho de la fórmula costo versus beneficio. En el momento que ellos le dan un suficiente beneficio, no hay tanto que hablar sobre el costo, que claro, a veces va a pasar, es normal. Pero en el momento que ustedes logren generarle el suficiente valor a su producto o a su servicio, casi siempre no hay tanto tema con el precio. Entonces, voy a repetir un poquito más. Yo les recomendaría que ustedes generaran contenido para cada etapa, es decir, si ustedes generan contenido habitualmente para su LinkedIn, por ejemplo, traten de enfocarse en que la mayor parte de su contenido nutra en cuestión de hacer saber a la persona que tiene un problema en la misma escala, en un 20% traten de empatizar con los problemas que hoy en día tiene, es decir, en el 20% es, oye, ¿no te ha pasado esto? Sí, y desgloso un razonamiento del problema, ¿no? Ah, bueno, mira, esto pasa por X, Y o Z, bla, 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 bla. A veces tendemos a tener mucho miedo en dar información porque creemos que nos van a piratear, lo que queramos. Realmente generar valor siempre se va a ver muy bien porque una persona a la cual tú le generes valor
no va a batallar en buscar más opciones, te va a ver como la opción número uno. Maps, este es el experto. Mejor me voy con él en lugar de andar buscando para dónde, ¿no? Entonces, ya una vez que tú empatizaste con el problema, ahora sí, y es aquí cuando la persona te busca, ¿no? Ya empezamos en un tema ya te buscó genuinamente, si lo quieres ver así, o te contestó, y ahora sí le platicas un poquito más de por qué sabes de ese problema. Ah, mira, yo sé este problema porque, pues, por ejemplo, yo te puedo decir en mi caso, yo, Eduardo Coria, sé todo esto porque hace 2 años tuve otra agencia con la cual hacía lo habitual, que era dedicarme más a un marketing de contenidos, y me di cuenta que mis clientes valoraban la venta versus el contenido. Entonces me enfoqué en generar un proceso donde yo entendiera cuáles son los procesos de fugas de ventas después de un marketing de contenidos. Y es un día lo que yo hago hoy en día, ¿no? Entonces, aquí es donde yo le platico al cliente esta historia, y ahí es donde empatizo, porque ya empaticé con un problema, ya empaticé el por qué soy yo su mejor opción, porque entiendo mucho este estilo, y entonces donde él me puede decir, bueno, ¿y cuánto cuesta tu servicio, no? Ah, bueno, déjame te doy un poquito más de info, ¿no? Hablé mucho, pero tú dime, Sofía, o díganme aquí si tienen alguna duda sobre esto, Hay porque una para mí duda, esto de es oro hecho. puro, de verdad. Luz Marina se acaba de ir, pero dejó una pregunta que creo que puede ser un poco importante porque normalmente, como por ejemplo con Galaxy, o si no usas Galaxy, solo usas LinkedIn para contactar a la gente, a veces se preguntan como, ¿cómo llegaste a mí? ¿Por qué me estás hablando? Yo nunca te di mis datos, porque por ejemplo en Galaxy tienes la oportunidad de contactarlos por email antes de agarrar el LinkedIn. Pero si nunca es como el cold emails, entonces, ¿cómo contactas a alguien en frío? Sí, o sea, en la parte humana, ¿cómo tú ves que es importante hacer el primer touch point con ellos a través de, por ejemplo, email, de lo más humanos posible? Porque su pregunta es básicamente, ¿cómo llegar al prospecto que ha dejado sus datos o no? Y cuando el humano le llama, se dice que él no completó nada, que él no sabe dónde puso sus datos, que no le interesa, y no te deja hablar. Y normalmente eso pasa, que la gente ni se acuerda dónde dejó sus datos, si es que los dejó, o tal vez ni siquiera los dejó y tú lo estás contactando en frío. Pero ¿tienes alguna sugerencia de qué hacer? ¿Cómo ser menos frío? Qué interesante pregunta. Mira, yo creo que obviamente tiene que ver mucho la industria. No conozco la industria de, digo, ya se salió, qué mala onda, porque a lo mejor no, de tanto que hablé no alcancé a contestar a tiempo, pero bueno, ya vendrá la repetición. Sí. Pero bueno, no conozco su industria. Sin embargo, yo creo que tiene mucho que ver pues el primer punto, ¿no? El primer touching point, cómo lo estás abordando. Tendría que conocer un poquito más del tema. No sé si se abordó desde un sentido de, hola, ¿cómo estás? Oye, soy tal persona de tal lugar, te busco para tener una llamada. Yo creo que si a veces somos un poco invasivos con por ejemplo, te voy a decir una estrategia que yo haría para el emailing. Yo en el emailing me enfocaría más en empatizar con un problema o en hacer saber que tienen un tema. No me enfocaría en que tener una llamada. Yo me enfocaría más en que si va a ser por emailing o por tema, incluso también de un LinkedIn de mensaje, ¿no? Porque yo honestamente casi siempre trato de hacer eso, ¿no? Cuando tengo una duda siempre lo veo como qué haría yo si me pasara, si yo fuera el cliente, ¿no? Pero si, por ejemplo, si a mí un cliente, una persona me buscara por LinkedIn o por email y literalmente tocara un tema que estoy viviendo hoy en día, la verdad, antes de preguntarle cómo sacó mi contacto, le preguntaría más sobre el tema. Preguntaría como que, oye, a ver, platícame más, ¿no? Ahorita no me interesa mucho saber cómo me contactaste, pero pues ya me tocaste un punto muy crucial que estaba buscando, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, Entonces, básicamente es que conozcas, ajá, exactamente, lo que ¿no? es, ok, ya, porque de hecho Generarle el valor, literal. Philip puso que cuando estás en LinkedIn no contactas en frío, lo primero es conectar, pero yo, o sea, yo estoy entre las dos. Sí contactas en frío porque es la primera vez, es una persona que en tu vida has hablado con la persona. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, mucha gente se inscribe a los eventos de LinkedIn y yo les mando, en vez de una conexión con Galaxy, ya hice mucha promoción de Galaxy, pero en verdad, con Galaxy puedes hacer demandas de mensajes, entonces no necesitas conectar con la persona y eso te hace llegar más rápido a la persona, pero a veces se quedan como, Sofía, ¿por qué me contactas? ¿De qué evento hablas? Y es recordarles que, bueno, te recuerdo que te inscribiste a este evento en específico, porque si a veces creo que estamos tan apurados que no nos acordamos ni dónde ni cuándo dejamos los datos, pero ajá, sabiendo de qué hablas y como, ajá, lo que tú decías, Es que, por como ejemplo, eso que dices tú ahorita, Sofi, de lo que dice Philip, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que
si yo tengo muy claro cuál es mi perfil y qué problemáticas tiene y lo logro ubicar en estas etapas, por ejemplo, si yo empiezo a conectar con dueños de negocio, yo automáticamente voy a saber cuál es el problema o las situaciones que puede estar viviendo un dueño de negocio o las problemáticas que puede tener, ¿no? Entonces, la verdad, si se quieren ir safe, yo les recomendaría que se fueran con el 60%. Entonces, aquí en el 60%, pues también puedes utilizar la frase tal cual como no te ha pasado porque vas a hacer una conciencia, una problemática. Entonces, aquí sería yo más, ok, si estoy conectando con dueños de negocio, porque yo sé que Wallaxy te deja hacer todo este workflow, entonces yo ya estoy contactando de manera inmediata. Y una vez que contacto de manera inmediata, automáticamente ya sabe Wallaxy que tiene que ver es un mensaje. Entonces, ese mensaje yo lo formularía más como, hola, por ejemplo, si me hablara a mí mismo, ¿no? Como, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, veo que eres dueño de negocio. Nada más me gustaría saber si no te ha pasado esto. Igual si quieres te contacto en unos días para saber más información, o sea, para ver si tuviste alguna respuesta. Incluso no forzaría la respuesta inmediata, porque insisto, estamos hablando con un ser humano, o sea, entendamos que la persona, si buscamos la respuesta inmediata, se va a sentir invadido porque no te conoce. Entonces, a lo mejor y dejaría una semillita en su cabeza como duda de, oye, ¿no te ha pasado, Eduardo, que de repente tienes mucho tiempo, tienes muy poco tiempo, pero muchas cosas por hacer? Si quieres, después te busco para platicar más al respecto. Un gusto conectar contigo. Y cierro, porque que él no perciba esta venta, que él perciba una conexión, una empatía. Y entonces lo busco días después para preguntarle, oye, ¿qué pensaste? ¿Te pasó eso de vez en cuando? Claro, les digo, no les va a pasar que el 100% les conteste, pero va a parecer que estoy hablando con una persona en lugar de estoy mandando el mensaje a una máquina que me contactó con él. Hola, Eduardo, soy tal persona de tal empresa, porque me llegan un chorro de mensajes así, ¿no? Y te avientan el bonchezote, te cuenta que la Biblia, ¿no? Te quiero Error, platicar el link de mis error. servicios. Uh-huh. Y digo, no, cuate, nunca, así nunca vamos a conectar porque no estoy hablando con un ser humano, estoy hablando con una máquina que me está dando mensajes, ¿no? Prácticamente. Perdón. Bueno, y Vanessa ahora me pregunta que cómo puedes investigar. Esto solo es como un recap de cómo puedes investigar los pain points. Tenemos un episodio, está en inglés, pero en el replay que les voy a mandar viene una liga para meterte al canal donde vas a ver el episodio, creo que es el 7. Pero lo que había dicho Eduardo y lo que habíamos dicho, si quieres dilo tú y si quieres yo añado porque tú eres el experto. Entonces, ¿cómo identificar los pain points del cliente? Pues mira, los pain points casi siempre yo le llamo más como dudas. ¿Y cuáles son las dudas que tiene tu cliente? Yo te puedo hacer dos formas. La número uno es, si tú tienes un negocio nuevo, pues no te puedo decir que te vayas al histórico porque no vas a tener mucho y es normal, todos empezamos así. Entonces, si es así, pues puedes hacerlo de distintas formas, ¿no? Empieza a hacer encuestas, empieza a hacer toda la parte de buscar información dentro de plataformas como grupos, como en LinkedIn, que hay grupos, todo este tipo de tema de debates. Haz muchas pruebas también, o sea, empieza a prospectar más y también seamos muy introspectivos en que también somos humanos nosotros, ¿no? Entonces, también entendamos que eso les digo, a mí me gusta lo mucho. Pónganse en el lugar de un cliente y piensen cuáles son las preguntas que ustedes tendrían si tuvieran que comprar esto, ¿no? Ahora, si realmente estamos muy sesgados, porque a final de cuentas existe la ceguera de taller y dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy el creador y no quiero meterme porque a lo mejor lo voy a sesgar, pues también hagan, por ejemplo, juntas con personas que ustedes conozcan que fueran su cliente meta, ¿no? Pero nunca van a saber con quién sentarse hasta que no definan quién es su cliente meta, porque a veces pareciera que le estoy hablando a A y le estoy hablando realmente a B. Entonces, primero definen su mercado meta, que creo que está acá arriba, lo voy a regresar muy rápido. Definen su mercado meta a ver, espérenme, porque aquí ya acá está. Aquí, definan este mercado meta y una vez que tengan este mercado, que a lo mejor entiendo que las dudas son las que no van a poder todavía como solucionar mucho, vean con quién se pueden sentar, ¿no? Si conocen a una persona similar, incluso como dice Sofi, puedes conectar el LinkedIn y empezar a indagar, oye, seamos muy reales, no nos hagamos a veces los expertos, oye, conectas con alguien, oye, te puedo ser súper honesto, estoy tratando de vender un servicio así, pero no conozco mucho el perfil y tú lo tienes, quisiera hacerte nada más unas preguntas y ver si el día de mañana también te interesa, pero si no, no pasa nada con las preguntas, yo me voy por bien servido. Si lo quisiéramos hacer un poco ya más fuera de lo normal, ¿no? Lo normal creo que sería contactar conocidos, hacer un poco de preguntas, meterte a grupos, identificar, como les digo, a quién, no qué estamos solucionando. O sea, no veamos nuestro producto o servicio como un qué, sino como un quién. Oye, ¿por qué me compra alguien esto? ¿No? ¿Qué problemas podría tener alguien antes de comprarme esto? Más de los que ya comúnmente tienen, ¿no? Entonces, yo creo que serían formas en cómo poderlo hacer.
Y una vez que ya tengan esta información, pues hagamos este ejercicio, ¿no? O sea, esta parte que pues es el 3% aquí es literalmente cuál es el trigger de compra, ¿no? ¿Qué es lo que haría que mi usuario me compre? ¿Es un tema de precio? ¿Es un tema de accesibilidad? ¿Es un tema de entrega rápida? Esto es la parte del 3%. Pero bueno, el 17% es qué métodos o qué me respalda a mí para decirle que yo soy su mejor opción. El 20% es, pues, cuáles son las problemáticas más comunes que podría tener y por qué conozco esas problemáticas. O sea, por ejemplo, yo si fuera ustedes, yo me haría experto en la problemática de mi cliente, experto, o sea, definiría paso a paso cuál es la problemática y me hago experto porque así es como voy a poder generar conexión, no venta. La conexión se va con la venta, ¿no? Y en el 60% me enfoco en darle las situaciones que ahorita, o síntomas le llamo yo, que pueden estar viviendo, porque también la ignorancia es muy común y es natural, por tanto la información que consumimos, y a veces yo no puedo saber que tengo un problema hasta que me dicen que tengo un problema, ¿no? Y entonces cuando abro mi panorama y digo, a ver, pues, ¿quién me lo podría solucionar? Y ahí pasa el 20%, ¿no? Pero que Entonces, ustedes generen, perdón, básicamente Sofía. todo esto, o sea, todo esto lo obtienes con el comportamiento de tu consumidor en foros, grupos de LinkedIn o redes sociales, volteando a ver a tu competidor y a tus futuros clientes, haciendo entrevistas, comunicándote con ellos y preguntando. Sí, correcto. Lo del competidor, fíjate que no sé, o sea, lo pueden hacer, no soy muy pro de, porque luego puede tener una ceguera, ¿no? Puede ser que mi competidor ahorita se esté enfocando en su comunicación 100% aquí y yo podría asumir que mi cliente, si es un cliente que compra todo el del 3%, ¿no? Entonces, pueden hacerlo, no hay problema, pero traten de ver ¿Podrías más más. bien, perdón, podrías más bien preguntarle como por qué tú le compras a este consumidor, a este... Ajá, ajá. Exactamente. O bien ver qué preguntas tiene mi usuario dentro de los perfiles de mi competidor. Ahí es donde puede sacar mucho oro, ¿no? No tanto lo que publique mi competidor, sino qué preguntas usualmente le hacen a mi competidor en sus publicaciones, etc, etc, etc. Eso te puede dar mucha información, perdón, para entender la parte de la duda, que es lo que ahorita creo que estábamos platicando, ¿no? Y si les interesa este método, pueden ustedes hacerlo a través de Galaxy porque pueden importar los seguidores de una cuenta de tu competidor y platicar con ellos. Esta Sí, muy práctica cierto. es interesante, no significa que le vas a robar clientes, pero vas a nutrirte de saber qué es lo que buscan, por qué prefieren ese producto y es una buena forma de empezar a conocer los pain points también. Bueno, de hecho, ahorita esto que platicas de Wallaxy, nosotros, fíjate, pero te digo que soy muy fan de Wallaxy realmente porque me gusta mucho que ellos manejan esto. Mira, nosotros usamos esta analogía de cuántas fugas tiene una tubería y con tubería nos referimos al workflow. O sea, tu proceso de ventas hoy en día debe tener muchas fugas por temas humanos, de que a lo mejor tú tienes un equipo de ventas y el equipo se tarda tantos días en contactar al cliente, el mensaje que le estás enviando, la narrativa. Entonces, todo eso es un tema que tú tienes que buscar y optimizar o automatizar, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues digamos que el siguiente proceso de venta, tú me vas a corregir si no, Sofía, tiene mucha similitud a lo que maneja hoy en día Wallaxy, porque Wallaxy te permite hacer todo un workflow de este estilo, ¿no? Y es algo que nosotros somos muy pro de. Y obviamente Wallaxy ya lo haces en un sentido 100% con ellos. Nosotros aquí lo estamos planteando más como diferentes plataformas, pero aquí lo que tú, por ejemplo, haces la parte de los contenidos y haces cada contenido con su enfoque, de ahí te lo llevas a un lugar que anota una base de datos, de ahí generas obviamente ya un emailing o generas una acción que tú quieras enfocar a la venta y de ahí generas un cierre, ¿no? Y creo que Wallaxy tiene la misma función desde un sentido de nutres una base de datos, haces una conexión, conectas por mensaje o con email, con cierto tiempo después de. Entonces, el hecho es, o veamos la constante que es, automaticemos nuestro proceso de prospección, es lo que nos va a generar obviamente más venta y obviamente todos los datos que hoy hablábamos de ellos, que son los humanos, ¿no? ¿Qué estás mandando en el mensaje? ¿Cómo estás conectando? Etc, etc, ¿no? Y la sugerencia de automatizar no es la ventaja de que tú en vez de poder llegarle a un cliente, 10 clientes, con la automatización le puedes llegar a 1000 clientes, bueno, 700, pues 700 por semana. Entonces, la automatización es buena siempre y cuando ajá, sepas que estás hablando con humanos. Por ejemplo, tenemos Philip, dice que la gente no responde por muchos factores en LinkedIn,
bueno, en esta parte creo que habría que verificar, optimizar el perfil, tal vez conocer si sí le estás hablando a la gente que necesitas contactar, tal vez a la gente que tú necesitas contactar no está en LinkedIn, o hay varios casos que pueden ser, la verdad hay demasiados factores, pero lo que él hace es que les manda un correo electrónico y después de 7 contactos, si no responde, deja de buscarlo. Bueno, yo creo que el flujo de cada quien depende mucho del sector, pero ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que tiene que ver mucho la industria. Ahí sí, la verdad, Felipe, no nos... Sí, yo, por ejemplo, yo lo veo muy humano siempre las cosas, ¿no? Porque alguien no me contestaría, no sé si fue por un... Claro, siempre va a tener la variable de que no vio mi mensaje, pero la variable número dos es que no logré conectar en el mensaje, ¿no? Entonces, desde una conexión real, que insisto, no puedo asumir que el 100% es porque no conecté, porque entonces parecería que estoy haciendo todo mal. Siempre está el factor de no lo vio, no abre LinkedIn, lo abrió una vez LinkedIn, no lo volvió a abrir nunca, por X, Y, Z, ¿no? Pero siempre medir mucho este porcentaje de conversión te va a ayudar a entender cuántos son los que realmente son los que te contestan y cuando realmente generas una conexión, ahí creo que puede haber un tema de ya de, pues poder medir, ¿no? ¿Qué mensaje enviaste, cuál no enviaste, qué tenía y qué no tenía? Y eso te tiene que ayudar a... Y ahorita lo que decías tú, Sofía, es algo que yo siempre digo con esta plática, siempre contemplemos que no estamos automatizando por lo que sea un robot, sino estamos automatizando por la capacidad de prospección que te permite o sea, la automatización, ¿no? O sea, un humano en promedio va a poderte generar en un día por temas naturales, por ejemplo, social selling, que es literalmente estar mandando mensajes en un LinkedIn, pues te va a generar en un promedio 10 a lo mucho prospectos, ¿no? Y habrá que ver cuántos se convierten realmente en calificados y cuántos no, porque pues hay un tema creativo cuando tú automatizas, no es desde un fin de hacer todo maquinario, sino literalmente de probar desde un sentido humano qué funciona y qué no funciona. Y una vez que lo pruebas, lo detonas con una automatización porque entonces empieza a llegar a más personas en un solo día y la capacidad aumenta, ¿no? Entonces, insisto, si la capacidad de prospección aumenta, la capacidad de venta por naturaleza va a aumentar, ¿no? O bueno, la venta en sí. Totalmente. Igual aquí dicen, las respuestas igual, las preguntas de Galaxy las voy a contestar al final, pero Ever nos dice que él ha aprendido mucho sobre copywriting y eso lo ha ayudado a que respondan más. Sé que este es el primer episodio en español. Voy a intentar que podamos invitar gente que también hable de copywriting, que hable un poco más sobre otros temas, pero y el episodio 5 en inglés habla de copywriting para cold email, entonces también les puede servir mucho. Ahí los primeros 2 episodios también hablan de cómo basar tu perfil de LinkedIn para generar leads, porque es muy diferente un perfil de LinkedIn que nada más eres, o sea, no lo usas para vender, a un perfil diferente que sí usas básicamente para vender. Entonces, si tú usas tu perfil de LinkedIn para vender, tienes que optimizarlo para eso. Episodio 1 y 2 de la playlist en inglés también habla de eso, por cualquier cosa. Muy bien, No sé si perfectísimo. quieres continuar, Y perdón pues por este anuncio otra vez. no, pues prácticamente yo ya terminé, yo nomás era terminar con eso, por eso les decía que para mí la base de todo siempre es la automatización, el crear un proceso de este estilo que te permita medir qué funciona, qué no funciona, medir las fugas. Muchas veces nuestro proceso de venta, o desde un inicio hasta un final, no lo tenemos así mapeado, entonces podemos estar teniendo una fuga increíble en un punto y no sabemos porque no lo tenemos mapeado, ¿no? Entonces, por eso hacíamos mucha esta referencia de cuántas fugas tiene tu tubería y es parte del análisis que nosotros hacemos con los clientes al principio. Identificamos primero que nada si existe esto y si no existe, pues tratamos de mapear lo que exista y desde ahí empezamos a generar optimizaciones que, insisto, desde el día uno, generar un proceso automatizado o generar primero un proceso y luego automatizarlo, pero el hecho de tenerlo te va a generar más ventas porque hoy en día es muy probable que tengas fugas de ventas en tu proceso, ¿no? Por tiempos de respuesta, por los mensajes que utilizas, porque a lo mejor no estás llegando al mercado que le quieres llegar. Entonces, todo este tipo de cosas, sin afán de generar una inversión inmediata, te va a generar más ventas, pero el hecho de ya implementar herramientas que te ayuden a generar más y más y más y más, pues obviamente lo primero es que te va a beneficiar mucho en el ingreso que tenga tu negocio, ¿no? Entonces, Sí, básicamente, pues esa es la plática del día de hoy, Sofía. Ya con esto yo termino y cierro. muchísimas gracias. De hecho, sí, o sea, las herramientas están ahí, están para usarse. Entonces, sí hay que aprovecharlas. Hay herramientas para todo. La verdad es que amo la tecnología, amo cómo puede facilitar del trabajo y dejar eso para las personas. O sea, lo que no puedes hacer tú,
lo que lo pueden hacer, la automatización, déjalo para ellos y tú enfócate en lo que realmente funciona. Si alguien tiene alguna duda de Galaxy, de Core, para Eduardo, con mucho gusto se las podemos responder ahorita. Los episodios están en el grupo de Facebook, están como lives. Los de español no los vamos a compartir ahí porque es una comunidad internacional donde se habla inglés, pero entre hoy y mañana les voy a mandar el correo con el replay donde viene la liga por si quieren bajar Galaxy. Todos los que asisten tienen un mes gratis, sino para nuevos usuarios solamente. El canal de YouTube y la liga a la comunidad por si se quieren unir, donde yo les estoy compartiendo muchísimo contenido sobre este tema. Los resúmenes los hacemos en todos los idiomas por si alguien habla otro idioma y quiere compartirlo o lo que sea. Entonces ahí es donde más estamos. Si alguien tiene alguna otra duda, espera, yo sé que había una duda de Galaxy. Espera, ya voy. Había algo, creo que hablaban de Piwa. Piwa va a estar disponible a final del verano. Piwa es otra de nuestras herramientas de automatización que te ayuda a administrar tu mensajería de LinkedIn y más bien es para dar el follow-up, porque con Galaxy no puedes, después del primer mensaje que la persona responde, no puedes, creo que era Hernán. Oh, sí, entonces creo que era la parte de cuando contestan un mensaje que no pueden seguir con el flujo. Para eso va a existir Piwa. Piwa es la mensajería de LinkedIn, va a ser como una herramienta para la mensajería de LinkedIn, en la que puedes programar mensajes de follow-up y también como hacer safe replies en las que vas a poder contestar rápido si el cliente pregunta algo similar para seguir con la conversación. Si tengo prospecting, ¿cómo puedo migrar a Galaxy? Escríbenos en soporte para mandarte las instrucciones. Está muy fácil, solamente bajas Galaxy y ahí dice transferir mis datos y puedes transferir tu suscripción y tu base de prospectos. No se guarda el historial de acciones, entonces es importante que hagas tags. Hicimos todo lo posible porque se pueda transferir lo máximo, pero se guardan tus campañas, se guardan como lista de prospectos y tus mensajes y notas se guardan como templates. Nada más es cuestión de crear sus escenarios. Piwa tiene la posibilidad de mandar mensajes de forma masiva. No sé todavía qué va a tener Piwa, pero les voy a compartir también el roadmap por si lo quieren ver. Pero seguramente en algún momento sí va a tener. No tiene ahorita, eso sí. ¿Qué más? Había otra. Ok, ¿cuándo se podrá disponer de la automatización sacando contactos de los votantes de una encuesta? Voy a preguntar, la verdad no tengo idea de esto, pero no sé si está previsto hacerlo. Igual se los compartiremos por la parte de la comunidad o el roadmap. Si alguien tiene alguna otra duda, estamos para ayudarlos. En fin, muchísimas gracias, Eduardo. Estuvo súper divertido este primer episodio. Aprendí y repasé varias cosas de las que aprendí en otros episodios. Entonces, te quiero agradecer mucho por unirte a esta aventura y a todos los que también asistieron hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Está súper padre poder hablar en español también. Entonces, muchísimo gusto a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Sofi, por la invitación a Galaxy y qué padre que este fue el primero de muchísimos más que vienen en español. Sí, muchas gracias a todos. Antes de que se corte, te escribo por LinkedIn porque se corta para todos el episodio, ¿ok? Ah, mira, tienes aquí un paisano en Monterrey, Eduardo Martínez. Órale, saludos. Aparte, tocayo, mucho gusto, tocayo. Qué padre que estuviste por acá conectado. Bueno, muchísimo gusto a todos. Ah, mira, otro de Monterrey. ¡Wow! Bueno, yo soy de Cancún, si hay alguien de Cancún. Nos puede compartir la grabación. Le voy a compartir a todos el replay con toda la información también de Eduardo, ¿ok? La carnita asada. Bueno, muchísimas gracias a todos y me dio muchísimo gusto tenerlos. Gracias, Sofía. Que tengan buen día a todos.